un aumento del hematocrito superior al 55% en los varones y por encima del 50% en las mujeres. Se ha salido, ¿no? Bueno, nuestra hemoglobina, les decía, a nosotros nos apoya, no nos atrevemos, pero tenemos que tener una hemoglobina superior a los 18 gramos decilitro en el varón y superior a los 16 gramos decilitro en la mujer. Una vez que tenemos un laboratorio que nos determina una elevación del hematocrito y la hemoglobina más nuestra masa eritrocitaria, estamos frente a un aumento de la cantidad de eritrocitos circulares. Por lo tanto, estamos frente a una eritrocitosis. Aquí nosotros tenemos que ver si nuestra eritrocitosis es real o es ficticia. Es real o verdadera o absoluta, si ustedes quieren, cuando tenemos una masa eritrocitaria elevada con un volumen plasmático normal. Y tenemos una eritrocitosis relativa cuando nuestra masa eritrocitaria es normal, pero con un volumen plasmático bajo. Entonces, aquí tenemos que ver realmente si estamos frente a la policomilia, porque no podemos tomar una determinación terapéutica si no hacemos un diagnóstico certero. ¿En qué condiciones nosotros vamos a ver una eritrocitosis relativa? En pacientes que tengan deshidratación, hayan perdido líquido y sea una pseudoeritrocitosis, grandes quemaduras, uso de diuréticos principalmente en pacientes hipertensos que pueden ser o no poliglobúlicos. He visto a muchas adolescentes hoy en día utilizar diuréticos para bajar de peso, pacientes con trastornos mentales que toman medicamentos y los ingieren, uso de alcoholismo es una de las principales causas, y los estados de ansiedad. Esto en cuanto a secundarios, porque hay factores primarios o genéticos. Por ejemplo, el síndrome de Gainsbourg, en el que sí hay solo una disminución del volumen plasmático, pero con una masa eritrocitaria normal. Este es un defecto genético. En cambio, las absolutas o verdaderas se deben a dos factores: uno genético y otro hereditario. Uno genético y otro secundario. A hipoxia. El genético se denomina también policitemia vera. Es un síndrome mieloproliferativo, es decir, es una preneoplásica. Este va a la larga a hacerme una leucemia. En cambio, los secundarios a hipoxia, tenemos una infinidad de patologías que nos van a condicionar a un aumento de la masa eritrocitaria por disminución de la oxigenación. No se olviden que baja la oxigenación, y al bajar la oxigenación lo que hace es producirse en grandes cantidades eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a ir a médula ósea para comenzar a producir eritropoiesis. Pero hay otros factores que afectan también esto. Por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. No se olviden que es en el pulmón donde se lleva a cabo la oxigenación. Al no haber un adecuado intercambio de oxígeno CO2, entonces puede condicionar a una producción excesiva de eritropoyetina. Tumores renales, benignos y malignos. Estos condicionan a una producción excesiva de eritropoyetina o una ausencia de eritropoyetina. Alteraciones hormonales, principalmente las endocrinológicas, el hipertiroidismo. La hipoxemia de la altura, pacientes que viven por encima de los 4.000 metros, por encima del nivel del mar, los que viven en Potosí, los que viven en Perú, hay un pueblo en Perú que está por encima de los 4.800. Y el tabaco es otra condicionante. Entonces ahí ustedes tienen las distintas causas de eritrocitosis. Entonces aquí tenemos que
nuestro diagnóstico, primero, que tenemos 3 tipos de eritrocitosis secundaria. Las primarias pueden ser congénitas por mutación del receptor de la eritropoyetina, o adquirida, que es la policitemia vera, por la alteración de un gen que se llama YAP2. Las idiopáticas de causa desconocida, y las secundarias, que pueden ser también adquiridas o congénitas. Las adquiridas, principal causa la hipoxia, de cualquier índole. Y las congénitas, pues son alteraciones genéticas, alteraciones o mutaciones de los genes. Dentro de las adquiridas, el tabaco, la altura y el eco son los más importantes. Los tumores renales o metástasis al riñón de otros tumores son muy raros. Y dentro de las congénitas vamos a ver muy rara vez una mutación genética, porque en nuestro medio todavía es una patología, digamos, muy rara. Dentro de la hipoxemia central tenemos al shunt derecha-izquierda, o comunicación interauricular o interventricular, intoxicación por CO2. Sobre todo esto se ve en las personas marginadas, donde viven en un cuarto, en una cocina, entran al baño en el mismo lugar. Hipoxia local, estenosis principalmente de los vasos renales, la hidronefrosis, la poliquistosis es otra condicionante. Yo he tenido la oportunidad de ver a una muchacha de 22 años, que acudió al hospital por cefalea, mareos, se le echó el diagnóstico de una eritrocitosis y no se podía determinar cuál era la causa. Y la muchacha refería mucho dolor en la región lumbar. Se le hizo una ecografía y en lugar de tener riñón tenía N cantidad de quistes, y esa era la causa. Una producción patológica de eritropoyetina, los tumores renales, los tumores hepáticos, también condicionan a la aparición de hipoxia. El feocromocitoma dentro de los endocrinológicos, y algunos fármacos. La eritropoyetina sintética, que es la que nosotros utilizamos como oncólogos o hematoncólogos, en los que nosotros por los citostáticos les ocasionamos una anemia severa al paciente y tenemos que darle eritropoyetina. Y los andrógenos. ¿Cuál es la fisiopatología de la eritropoyetina? Entonces, tenemos que cuando estamos frente a una patología pulmonar en la que no hay una adecuada o un adecuado intercambio de oxígeno y CO2, va a condicionar a la aparición de hipoxia. Esta hipoxia va a hacer que, en teoría, aumente la producción de eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a ir a la médula para la eritropoyesis, y esto va a aumentar el oxígeno. Esa es la fisiología normal. Cuando nosotros tenemos esta fisiología, entonces nosotros determinamos que nuestra patología radica en pulmón. En cambio, cuando nosotros tenemos un problema renal, la producción de eritropoyetina es ectópica. ¿Qué quiere decir eso? Que no se forma en las células extraglomerulares, se forma en otros lugares del riñón. Y esto va a condicionar la aparición de una eritrocitosis. Cuando nosotros tenemos una eritropoyetina normal o ligeramente baja, estamos frente a una proliferación monoclonal de células sanguíneas. Pero esto es porque esta eritropoyetina no tiene nada que ver con la disminución de oxigenación a nivel sistémico. Es porque la eritropoyetina no se está formando. O la que se está formando es una proteína afuncional, no va a cumplir la función que corresponde. Por lo tanto, ahí estamos frente a una alteración genética, una policitemia vera. La clínica, mareos, fatiga, tinnitus, cefalea, todo lo que condiciona a un aumento de la viscosidad sanguínea, porque en este caso tenemos una sangre muy espesa.
pesado, visión borrosa, parestesias, prurito, hipertensión arterial. La mayor parte de los pacientes que acuden a consulta es por una hipertensión. Y cuando nosotros estamos frente a una hipertensión arterial, que es lo primero que hacemos cuando llega un paciente, tomarle signos vitales, en lo primero que tenemos que pensar es que hay un aumento de la viscosidad sanguínea. Para eso tenemos nuestro laboratorio. Y un aumento del riesgo de hacer una hemorragia gástrica. Entonces, para que nosotros hagamos el diagnóstico, primero tenemos que estar frente a un paciente con clínica. Y la clínica del paciente poliglobúlico es muy característica. Desde que ustedes abren la puerta y van al paciente, se dan cuenta que es poliglobúlico. Primero es un paciente cansado. Es un paciente, generalmente es un paciente dematizado, independientemente si es obeso o no, que esté dematizado. Tiene disnea, tiene taquipnea, su facies es pletórica, es decir, su cabecita, su carita es en luna llena, está entre colorado y morado. Sus ojos están con una hemorragia conjuntival, es típico del paciente poliglobúlico. Su nariz tiene telangiectasias. Alrededor de sus labios el paciente está morado. Entonces, ustedes solo de verlo dicen este es poliglobúlico. Solo de verlo. E esse caso, ele é dematizado, aí alguma parte específica que sempre vai estar ou pode ser qualquer parte? No necesariamente todos están edematizados. Hay algunos que vienen solamente con la congestión a nivel de su cara. Su facie es pletórica. Después el resto del cuerpo está normal. Muchas veces hacer un diagnóstico finito diferencial entre un paciente obeso y un paciente dematizado es complicado. Entonces hay que ver las características. Muchas veces los pacientes obesos son solo obesos, pero no tienen esa congestión, esa hemorragia subconjuntival que tiene un paciente poliglobúlico. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer una anamnesis muy exhaustiva del paciente. Si ha tenido o si tiene antecedentes de alguna otra patología de base, si el paciente es hipertenso, por ejemplo, si el paciente es hipertiroideo, por ejemplo. Esas son condicionantes para que nosotros tomemos en cuenta antecedentes familiares. Eso es importantísimo, porque los pacientes, por lo general, vienen y dicen: sí, mi abuelo tenía la sangre espesa, así les van a decir. Entonces ustedes ya saben que el paciente tiene antecedentes familiares, probablemente de una poliglobúlica. Tenemos que irnos a un examen físico sumamente acucioso, lo más finito posible. Desde su cabello, ya les he dicho, al paciente tienen que observarlo desde el cabello hasta la punta de su dedo. La piel está seca, está acartonada, su piel tiene como grietas la piel. El paciente está deshidratado porque todo el líquido se está yendo al intersticio, está haciendo edemas. Principalmente hace edemas en los miembros inferiores, en tobillos y en las partes declives del cuerpo. Ahí es donde se acumula el líquido. Entonces, tienen que examinar a su paciente. Su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Son pacientes taquicárdicos, son pacientes que tienen disnea, tienen taquipnea. Y obviamente nuestro laboratorio es el que nos va a confirmar el diagnóstico. Clínicamente ustedes pueden hacer un diagnóstico, pero su diagnóstico es presuntivo. Tienen que estar apoyados por el laboratorio, donde ustedes tienen que ver el hematocrito elevado o sacar la masa eritrocitaria. Y dependiendo de que ustedes hagan la discriminación de una poliglobulia o una eritrocitosis primaria relativa o una eritrocitosis verdadera, ya encaminarán su diagnóstico más bien. Ustedes pedirán ecografías, radiografías, tomografía, resonancia magnética, pedirán PET scan, lo que tengan que pedir, dependiendo de lo que ustedes vayan encontrando en su paciente. Entonces, tenemos un hemograma en el que nosotros debemos incluir las pruebas más importantes. Obviamente nosotros debemos sacar nuestra masa eritrocitaria, ya les he dicho eso.
más o menos es de 32 ml por kilogramo en la mujer y de 36 en el varón. Su química sanguínea, en la química sanguínea tengo que ver función renal, si el paciente es diabético, función hepática, tengo que ver coagulación en ese paciente, gasometría arterial, porque si es un paciente portador de una patología pulmonar, ustedes tienen que hacerle la gasometría. Si su paciente tiene antecedentes de diabetes, tienen que hacerle la gasometría. Una viscosidad sérica, bueno, eso generalmente ya el laboratorio nos los informa cuando ya encuentran ese dato. La fosfatasa alcalina, generalmente esta fosfatasa alcalina es leucocitaria, no la fosfatasa alcalina que nosotros pedimos en química sanguínea, porque la que nos va a dar la referencia en realidad es la leucocitaria. Y finalmente la sideroquina, que no digamos es un laboratorio que nos dé un diagnóstico definitivo, va a ayudar. Generalmente nuestro sidrem es alta en el paciente ortodólogo. Si yo tengo la sospecha de que mi paciente es portador de una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, pediré radiografía, tomografía, espirometría, pediré un electrocardiograma porque también va a tener alteraciones cardíacas ese paciente. Finalmente pediré tomografías, resonancias, sobre todo ecografía Doppler de vasos renales. Si estoy sospechando que mi paciente está frente a una estenosis de los vasos renales. ¿Cuándo voy a ver eso? Cuando el paciente tiene tumores abdominales. Generalmente es por compresión de los vasos. O cuando hay una infiltración a los vasos o al paquete vasculonervioso del riñón, de otros tumores. Pueden ser linfomas, pueden ser sarcomas. Generalmente son los sarcomas. Y pues, lo más importante, pediré mi dosificación de eritropoyetina, que es lo que me interesa, para saber si es normal o si está alta o baja. Y mi rastreo de mi gen lactosa, que es el que me va a determinar el diagnóstico definitivo en una policitemia vera. Entonces, ¿qué es la policitemia vera? O se llama también diritrimia o enfermedad de Osler, tiene varios nombres. Es una proliferación no regulada de los elementos hematopoyéticos, que significa blancos, rojos y plaquetas en médula ósea y un incremento en la concentración en sangre periférica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este gen? Este gen evita la producción de eritropoyetina. Por lo tanto, es decir, no evita, sino más bien hay una hiperproducción de eritropoyetina, no solamente fisiológica, sino también gestórica. Con lo que va a haber un aumento excesivo de la producción de eritrocitos y un aumento excesivo de la viscosidad. Y esto se debe a mi JAK2, que es la mutación de un gen. Ahí está. Así van a ver ustedes a un paciente poliglobúlico. Primero, su piel está seca, congestiva, el paciente está así. Esta es la fase histórica del paciente con poliglobulia. Entonces, ustedes se fijan, está congestionado. Tiene una hiperkeratosis, principalmente a nivel de los párpados. Tiene una hemorragia conjuntival, tiene edemas en las zonas del declive del cuerpo. Muchas veces viene así, es blando, es depresible, pero está globoso. Y tiene úlceras, y ahí está su hemorragia subconjuntival. Entonces, ¿cómo hago yo mi diagnóstico? Me voy a mi laboratorio, donde voy a ver hemoglobina, hematocrito y mi masa eritrocitaria. Hay un aumento de los leucocitos, es decir, es una alteración no solo en la línea roja, es también en la línea blanca y en las plaquetas. Entonces hay una leucocitosis, a predominio de los neutrófilos que me van a dar a mí una
fosfatasa alcalina leucocitaria elevada. Puede estar normal o ligeramente elevada las plaquetas, no tiene una trombocitopenia importante. Puede estar entre 500 hasta 700 mil por milímetro cúbico. Eso es propio de la patología. Luego, puede estar normal o ligeramente baja la eritropoyetina sérica. No se olviden que es una producción ectópica e incluso afuncional que puede producir el gen de la eritropoyetina. Aquí sí podemos nosotros tener a la vitamina B12, es decir, al tamizaje de los niveles de vitamina B12 con otro parámetro de diagnóstico que apoya mi diagnóstico, ¿no? Hay un aumento de las transcobalaminas 1 y 2, que son derivadas de los neutrófilos. Es decir, hay una leucocitosis a predominio de los neutrófilos. ¿Y qué voy a encontrar en mi médula ósea? Una hiperplasia de todas las líneas celulares. Una hiperplasia de la línea roja, de la línea blanca y de las plaquetas. Pero tenemos nosotros criterios mayores y criterios menores que sí van a, que tienen peso para que nosotros hagamos el diagnóstico definitivo. Los criterios mayores, el volumen eritrocitario, en el varón más de 36 ml/kg, en la mujer más de 32, la saturación de oxígeno arterial tiene que estar por encima del 92% y una esplenomegalia. Esos son los criterios mayores. Quiere decir que con 2 de los criterios mayores yo ya tengo diagnóstico, pero no en todos los pacientes es así, no es una regla. Para eso tengo criterios menores. Tengo una trombocitosis mayor a 400.000, es decir, hasta 500, incluso hasta 700.000, sí puede haber ese parámetro como parte de la patología. Leucocitos más de 12.000, la vitamina B por encima de lo normal. Bueno, esta parte ya ustedes tienen que ver, dependiendo del laboratorio, los valores de referencia que tengan sus laboratorios. Entonces, esta es una placa de sangre periférica normal. En cambio, esto es hipercelular. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver y va a estar en su hemograma reportado. Un aumento de la celularidad, principalmente a predominio de la línea rojitina. Aparte en el laboratorio, entonces aparte de pedir lo que es el hemograma completo, tendríamos que poner el frotis sanguíneo para el extendido, ¿no? Para que nos reporten esto, o sin pedir eso nos van a reportar directamente cuando tú solicitas tu hemograma sale tu extendido de sangre periférica. Ahora, si ustedes tienen dudas, ustedes pueden ir a corroborar, pero generalmente ya les vienen observaciones, ya les viene todo. Lo que ustedes tienen que hacer es prestar atención a su hemograma. Porque la mayoría dice, tiene su hemoglobina y su hematocrito, tiene poliglobulia, punto. Entonces, eso es lo que ustedes no deben hacer. Ustedes tienen que analizar todo lo que les está mostrando el hemograma. Entonces, cuando estamos frente a una poliglobulia, tenemos que hacer el estudio de la masa eritrocitaria. Si mi masa eritrocitaria es normal, tenemos una pseudo eritrocitosis. Pero si está elevado, tengo que ver mi eritropoyetina. Si mi eritropoyetina está disminuida o es normal, estoy frente a una policitemia vera. Pero si mi eritropoyetina está elevada, es una poliglobulia secundaria o una policitemia secundaria. Para saber cuál es la causa, oxígeno. Tengo que ver mi saturación de oxígeno. Si mi saturación de oxígeno está por encima de 92, el problema es mi hemoglobina. Pero si está por debajo de 92, es un problema cardiopulmonar. Entonces, mi oximetría para mí es importantísimo para hacer mi diagnóstico diferencial. Si mi hemoglobina, si la concentración de CO2 en hemoglobina está elevada, tengo que pensar que mi paciente tiene problema cardíaco. Pero si es normal, tengo que buscar una neoplasia productora de eritropoyetina. Entonces, tan solo con el oxímetro, yo puedo dividir a mis pacientes en 2 grandes grupos. ¿Y por qué es importante esto? Porque tengo que hacer un diagnóstico definitivo para mi tratamiento.
como vamos a ver más adelante, cada patología tiene un tratamiento diferente. Ahora, también los procesos inflamatorios crónicos tienen influencia sobre la producción de eritropoyetina y sobre la producción de una policitema o condicionan una policitema. Todos los procesos inflamatorios producen citocinas, interleuquinas, principalmente las 6 y la 8, que son las más cretinas con las que nosotros tenemos que lidiar, que son las más difíciles de controlar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas interleuquinas? Van a inhibir a los precursores eritroides. Ya saben que durante la eritropoiesis, las interleuquinas 1, 3, 5, 7, 6, 8 son los principales estimulantes de la producción de las líneas celulares durante su formación en la médula ósea. Algunos son inductores y otros son bloqueadores. Entonces, van a ir a inhibir la producción de la línea eritroide, van a inhibir la eritropoiesis y van a condicionar a la producción de una policitema. Por otro lado, hay interferencia en la acción de la eritropoyetina. ¿Qué quiere decir? Que va a bloquear la funcionalidad de la eritropoyetina. Entonces he visto que un proceso inflamatorio sí influye. También las malditas interleuquinas influyen en la producción de lepsidina. Ustedes saben que la lepsidina es la hormona que se produce en el hígado que va a ir a bloquear la liberación y la absorción de hierro. Entonces va a haber secuestro de hierro en los macrófagos y una disminución en la absorción. Sumado a eso, también va a influir en la absorción de la vitamina B12. Entonces, todos van a concluir en que hay una inhibición en la eritropoiesis, no solo en la eritropoiesis, sino también en la leucopoiesis y en la monopoiesis. ¿Cuáles son los riesgos de mantener a un paciente con masa eritrocitaria elevada? Accidentes cerebrovasculares, procesos trombóticos e infarto de miocardio. Esos son los riesgos. Entonces, una vez que ustedes tienen un laboratorio en el que les muestra una elevación tanto de la masa eritrocitaria, hemoglobina hematocrito, pues tienen que darle tratamiento para evitar las complicaciones. Entonces, tenemos aquí, esto es para que ustedes puedan ver los diagnósticos diferenciales. Tanto así como aquí no se da como el libro, pero son parámetros que les van a orientar a hacer los diagnósticos diferenciales. Ustedes se fijan el hematocrito en dos estereotipos. La masa eritrocitaria en una policitema relativa es normal, no está elevada. En cambio, en la policitema o poliglobulia secundaria sí están elevados. La eritropoyetina es normal e incluso baja en la policitema relativa. En cambio, en la policitema vera está baja y en la secundaria está elevada. Entonces, esto es un parámetro que ustedes deben tener en cuenta. El volumen plasmático. El volumen plasmático en la policitema relativa está baja. En la policitema vera puede estar baja o normal. En la poliglobulia secundaria está normal. Luego, el número de leucocitos. En la policitema relativa está normal. En la vera está alta y en la secundaria está normal. Entonces, no hay un parámetro que nos diga, este nos va a determinar el diagnóstico. Ustedes tienen que jugar con los criterios. Número de plaquetas. En la relativa es normal. En la vera está elevada, en la secundaria es normal. El vaso. En la relativa, si se fijan, la mayoría es normal. La mayoría de los parámetros. La diferencia es entre la vera y la secundaria. La saturación de oxígeno en la vera es normal, en cambio en la secundaria está baja. Ese es el detonante de la aparición de la poliomielitis. La sideremia es normal en la relativa y en la secundaria, pero en la policitema vera está reducida. Y la vitamina B12 es normal tanto en la relativa como en la secundaria, pero
que elevada en la obesidad. Entonces son criterios con los que ustedes tienen que cuidar. Tratamiento. Este es el meollo del tratamiento. ¿Qué le voy a hacer yo a mi paciente? Eso depende de lo que yo encuentre o como yo lo diagnostique. Lo primero que yo tengo que hacer en un paciente es estabilizarlo. Porque si yo tengo clínica de una taquicardia, taquipnea, ortopnea, mi paciente está con mucha sintomatología neurológica, mareos, tinnitus, náuseas, confusión, alteraciones en el equilibrio principalmente, tengo que hacerle un tratamiento de emergencia. Y esa es la flebotomía. Una unidad de sangre. Tengo que sacarle una unidad de sangre. Y con esto voy a estabilizar al paciente el tiempo que me permita a mí hacer los estudios complementarios para llegar al diagnóstico exacto. Podemos hacer, en el caso de una policitemia vera, citorreducción. Como es una preneoplásica, quiere decir que a la larga me va a hacer una leucemia, puedo yo darle citostáticos que me permitan reducir la producción eritrocitaria. Para esto yo utilizo los alquilantes, el sulfano o el clorambucil. Antes utilizaba mucho la hidroxiburia. Ahora hay un medicamento que es mucho más efectivo sin tantos efectos colaterales, que es el amitriptilina. Pero este medicamento es muy caro, sobre todo para nuestro medio, para que nosotros podamos darlo alegremente al paciente. Pero además, este medicamento lo tiene que administrar un hemato-oncólogo, no puede administrar un médico general. El problema es el riesgo de transformación a leucemia. Ese es el problema. Debo dar yo antiagregantes plaquetarios, porque al ser una sangre espesa, va a condicionar la aparición de trombos. Ese trombo que se va a formar principalmente en los miembros inferiores, me va a soltar un coágulo y se verá pulmón. Y me va a hacer un trombo de pulmón y ahí mi paciente no muere. Se muere, porque el 1% de los pacientes con trombosis pulmonar, 1% sobrevive. El resto muere. Entonces tengo que dar antiagregantes plaquetarios, por eso tengo la aspirina. También puedo dar el clopidogrel, pero es más efectiva la aspirina. El problema de la aspirina es que me produce mucha lesión gástrica. Y esto puede condicionar a la aparición de hemorragias gástricas. En cambio, el clopidogrel no. El problema es un poquito más caro que la aspirina. Puedo dar interferón. El interferón es un medicamento que va a ir a bloquear la producción de anticuerpos del sistema inmune, y esto lo puedo dar principalmente en jóvenes, no en adultos. Estos pacientes tienen tendencia, por la dificultad para depurar del riñón, condicionar a la presión de la anticoagulación. Para eso yo puedo dar el allopurinol o el febuxostat. Antes nosotros utilizábamos mucho el allopurinol. Ahora estamos tratando de dejar, porque tiene muchos efectos secundarios, y estamos optando por el febuxostat. El problema del febuxostat económico, es más caro. Tratamiento de purritos, pacientes vienen y se rascan, han visto sus ojitos, su carita. Estos pacientes se hacen heridas en la piel por el prurito. Entonces tenemos que dar un antihistamínico, o eventualmente hay que tener mucho cuidado con los corticoides, porque si esta poliglobulia secundaria a una alteración endocrinológica, nosotros podemos empeorar la situación. Entonces es mejor dar antihistamínicos. Tratamiento de la eritromalacia. Evitar el calor y mantener al paciente en reposo. La eritromalacia es con los cambios de temperatura, nosotros aumentamos el problema cutáneo. Entonces, para evitar eso, tenemos que evitar los cambios de temperatura importantes, principalmente tenemos que evitar el calor. Tenemos que elevar los miembros inferiores y aplicar frío. También podemos dar gabapentina, pero yo ya no utilizo la gabapentina, utilizo más es el martesio. ¿Saben qué es?
redondo. Ahora, en el caso de una poliglobulia, eso cuando se trata de una polisistemia vera. En cambio, en una poliglobulia secundaria, el tratamiento simplemente es la enfermedad de base. Si es un problema pulmonar y si tiene solución, qué maravilla. Tratándose de un enfisema, por ejemplo, ustedes no le van a solucionar el problema casi. Lo único que tienen que hacer es lobotomies, nada más. Valorar el riesgo-beneficio de dar cualquiera de los citostatios que se puede dar, evidentemente. Y en el caso de una eritrocitosis idiopática, no sabemos cuál es la causa. Primero que el diagnóstico es por exclusión, no sabemos cuál es el fenómeno que está conduciendo a esto. Entonces tenemos que ver que es mucho más frecuente en los varones. Es una tercera parte de los pacientes son eco más bajo de lo normal, y 2 terceras partes es eco normal. Entonces no sabemos cuál es la causa en realidad. Hay un riesgo aumentado de los efectos trombóticos en estos pacientes, y el tratamiento es flebotomía, no citorreducción, salvo que los beneficios superen los riesgos. Entonces, un caso de una paciente femenina de 75 años que desde hace un mes y un poco más, sin causa aparente, presenta cefalea de localización frontal, occipital y sin irradiación hipopresiva de moderada intensidad, 5/7, 5/10, que se exacerba con el esfuerzo y se atenúa con el toma paracetamol, con lo que sea. Se acompaña de mareos, vértigos subjetivos, visión borrosa, autopsia e inestabilidad postural. Refiere además oleadas nocturnas de calor que se localizan en el cráneo. El paciente refiere pérdida de peso en el último mes de 4 kilogramos sin causa aparente. El cuadro clínico persiste y es la que la va a condicionar a asistir a la consulta. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, de 40 años de evolución, con tratamiento con telmisartán, 80 miligramos, y amlodipina. Tiene antecedentes de hipotiroidismo con tratamiento de 25 miligramos de fluoroquinolona. Al examen físico, paciente juvenil, orientada en tipos de persona, en la escala de Gauss 15/15, signo vital, presión arterial 220/210, frecuencia cardíaca 108, frecuencia respiratoria 21, temperatura 36 y saturación de oxígeno no de 98. Cabeza, fluidez facial, elasticidad y turgencias disminuidas, sequedad cutánea, mucosa oral húmeda, cuello cima de la cabeza, tórax, corazón taquicárdico, rítmico, normofonético, no soplos, pulmones ventilados sin ruidos añadidos, abdomen no depresivo, no doloroso, con ruidos hidráulicos normales, extremidades con fuerza y tono muscular disminuido. 3/4. ¿Qué le van a hacer a este paciente? Primero hagan un diagnóstico presuntivo. Secundaria. Una secundaria. ¿Qué van a pedir? Hemograma, donde les puedan encontrar hemoglobina y hematocrito elevados. Tenemos glóbulos rojos de 8.070.000, leucocitos 15.200, hemoglobina 19.5, hematocrito 61%, volumen corpuscular medio 76, hemoglobina corpuscular medio 31.7, plaquetas 552. Frotis en sangre periférica callados 6%, neutrófilos 77, linfocitos 11, monocitos 2, eosinófilos 3. La serie roja, eritrocitos normocíticos hipercrómicos. La serie plaquetaria, trombocitosis con morfología celular normal, valoración periférica de 700.000, porque ya les he dicho, el contador, el Pulter, les da un aproximado. El que les confirma es el Frotis. Serie blanca, leucocitosis, neutrofilia con formas precursoras, gallegos 6%, de morfología normal. ¿Listo? ¿Qué le van a hacer a este paciente? Si es secundaria. ¿Secundaria a qué? Primero. A una infección facial. A una. A un cuadro de
infeccioso pareciera. Los neutrófilos elevados. Fiebre, pero. Analicen bien la situación. No es un cuadro infeccioso porque su paciente tiene 36 signos de temperatura. Si es una policitemia secundaria, ¿qué? Enfermedad de base. ¿Qué les va a ayudar a ustedes a hacer un diagnóstico? Y está. ¿Ya? Tiene una hipertensión arterial de 40 años de evolución con tratamiento por temizatán. La tensión en 220 Es un paciente hipertenso descompensado. ¿Qué más? Calores en este curso. ¿Qué más? 92 Pueden pedir, deben solicitar para hacer su diagnóstico definitivo, porque hasta este momento es solo presuntivo. No tienen diagnóstico. Eritropoyetina. ¿Qué más? Gasometría. ¿Qué más? Un perfil de hierro para gasoteremia, tal vez. Perfil de Vitamina hierro. ¿Qué B12. más? Pero en este caso, ¿qué les serviría? Además de la eritropoyetina, que se ponga mejor. Un electrocardiograma, pero aquí dice corazón, taquicárdico, rítmico, neuromágico, no son. Quiere decir que mi corazón está funcionando relativamente bien. Es más adelante. Sáquense más electrocitario. Hay que ser 36 mililitros por kilo de peso. Por kilogramo no tenemos peso de pacientes. No podemos sacar más de 70. Y les contaré que el 99.9% de las historias clínicas no tienen peso unitario. ¿Por qué? Porque ni las enfermeras, ni los médicos, ni nadie toman cuenta de eso. Y ustedes se están dando cuenta que es fundamental el peso y la talla del paciente. ¿Por qué? Más tratándose de un paciente hipertenso. Porque ustedes tienen que saltar el índice de masa corporal para ver si ese paciente está obeso o ese paciente está diagnosticado. Entonces es importantísimo. El paciente no tiene ni peso ni talla. No podemos sacar la masa eritrocitaria. Tenemos que agarrarnos de lo que dice el hemograma. Y ahí está. Mi hemoglobina y mi hematocrit está por encima de los parámetros. Ya sé que mi paciente tiene una eritrocitosis o una poliglobulia. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ver si es una poliglobulia primaria o es una poliglobulia secundaria. Para eso, la eritropoyetina nos va a orientar. ¿Y qué más les he dicho que nos orienta? La vitamina B12. Saturación. 94 de saturación. Entonces su paciente no tiene una poliglobulia secundaria a hipoxia. Y han descartado N cantidad de patologías. En los detalles está la clave. En los detalles. Entonces, esto no es una poliglobulia secundaria. Ahí no sirve su eritropoyetina. Entonces, tenemos un método
linfocitos 11%, callados 12, basófilos 2, oxígenos 5, neutrófilos 47, monocitos, linfocitos 15. Diagnóstico, una hiperplasia mieloide, compatible con polisistemia B, para lo cual se ha hecho con la eritropoyetina, que en este paciente es de 1.1, con un referencial de 1.7 a 31, por lo tanto está baja, pero tiene globulia. Hacer investigación de Jacob. Entonces es una policitemia vera confirmada. Sin hacer esto, ustedes con eso ya tenían una gran parte de su diagnóstico, solo con ver la saturación de oxígeno. En los detalles está el novio del problema. Ustedes tienen que ver esa parte, analizar el paciente en todas sus dimensiones: antecedentes, anamnesis, examen clínico y exámenes complementarios, laboratorio. Podríamos pedir la B12, podemos pedir la sideremia, podemos pedir N cantidad de cosas. Ustedes están dando cuenta que con 3 o 4 laboratorios podemos hacer el diagnóstico. A este paciente le serviría pedirle tomografía, resonancia magnética. Hay que retirar las unidades. Simplemente se retira una unidad de sangre y se lo deja al paciente allá. Se acabó el problema. Preguntas. ¿Para cada cuánto tiempo se retira un Depende de cuando se les retira una unidad de sangre, nosotros bajamos 1.5 la hemoglobina. Por ende baja el hematocrito. Entonces, si todavía no llegas a 18, que es lo ideal, tienes que seguir retirando. Pero tienes que hacerlo unidad por unidad. No puedes hacer, saquen 3 unidades, no puedes. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden sacar 3 unidades o 2 unidades de sangre? Se va a desmayar. Porque se va a descompensar, su paciente es público y encima no tiene una oxigenación adecuada. Aquí tiene 2 unidades y lo van a matar. ¿Qué es lo primero que va a sufrir? Sistema nervioso central. Lo siguiente van a sufrir sus riñones, luego va a sufrir su corazón. Entonces, es una unidad por una unidad. Tienen que ver estabilidad del paciente. Con una unidad ya más o menos se estabiliza. Más preguntas, más consultas. Vamos a ver grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos fueron descubiertos en los años 1900 más o menos, y esto a raíz de las investigaciones de este señor, que se llama Don Steiner. Es un científico que hizo experimentos con distintas sangres de distintos animales. Primero, fue mezclando la sangre una con otra y vio que algunas sangres no les pasaba nada, se podían mezclar sin problema, pero otras pues estaban. Entonces, a raíz de eso, fue investigando y fue que descubrió los 3 principales grupos sanguíneos: el grupo A, el grupo B, el grupo O. Más posteriormente, ya en 1932, en 1933, se descubre el grupo AB. Y más adelante, ya con experimentos sucesivos, se vio que había una sangre muy especial, diferente a los grupos O, A, B, AB, que también podía producir una hemólisis, una destrucción eritrocitaria. Y estudiaron la sangre en este monito. Este monito se llama Rhesus. Y se dieron cuenta que tenía un factor, todos los eritrocitos, ya hemos repetido N cantidad de veces, todos los eritrocitos en su superficie tienen receptores.
Y estos receptores son proteínas. Y una de esas proteínas se llama RH. Este RH está presente en algunos tipos de sangre y en otros está ausente. Pero se ha visto que es común en el 85% de los eritrocitos de estos monitos comparados con los humanos. Entonces, por eso al RH, por el nombre de Rhesus, se le conoce con ese nombre. Entonces, ¿qué es la aglutinación? Porque esto es lo que hace una incompatibilidad. Todos los eritrocitos, al tener en su superficie distintas proteínas, estas proteínas son los antígenos, que van a generar anticuerpos cuando una sangre incompatible sea mezclada con esta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros tenemos a los antígenos que van a formar los anticuerpos a los que se van a unir y van a aglutinar, es decir, va a ser una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces nosotros tenemos aquí el antígeno, que está en la superficie, el eritrocito, y tenemos al anticuerpo. El antígeno es el aglutinógeno y el anticuerpo es la aglutinina, la que va a generar la destrucción del eritrocito. Entonces, todos los anticuerpos producen aglutininas. Entonces, tenemos aquí al antígeno, al anticuerpo que se une al antígeno. A esto se llama aglutinación directa, porque se une directamente del antígeno al anticuerpo. Doctora, perdón, el anticuerpo es el que produce la aglutinina, ¿no es cierto? Y la indirecta es cuando el anticuerpo se va a unir a los receptores de superficie de los eritrocitos a través de sus proteínas. No lo hace directamente antígeno-anticuerpo, lo hace a través de proteínas. Entonces van a producir partículas a las que se van a adherir. Esa es la indirecta. Entonces, ¿qué es la hemaglutinación? Es una reacción de aglutinación, es decir, de destrucción, que se utiliza para tipificar a las proteínas que están sobre la superficie del eritrocito. Con eso nosotros vamos a obtener el tipo de sangre, dependiendo qué aglutininas van a aglutinar a los aglutinógenos. Qué lindo, ¿no ves? Parece un trabalengua. Entonces, ¿cuáles son los aglutinógenos? Los que van a generar. En el grupo O no hay antígenos, no existe. El eritrocito no tiene esas proteínas en su superficie. Por eso se la cataloga como grupo O o grupo 0. Para los del grupo A, el antígeno o aglutinógeno es la N-acetil galactosamina. Ese es el nombre del receptor de superficie. Para el grupo B es la galactosa y para el grupo AB es ambos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para determinar el grupo sanguíneo? Rastreamos estas sustancias. Entonces, ¿quién determina el grupo sanguíneo? Los antígenos. Los antígenos de superficie son los que van a determinar el grupo sanguíneo. Para el grupo A, por ejemplo, estas son proteínas adheridas a los eritrocitos, ¿no? Para el grupo A, tiene una forma específica. Morfológicamente tiene ciertas características. Para el grupo B son distintas y tienen otras funciones. Y para el grupo B es cuando tienen ambas. Y para el grupo O no hay. A ustedes en fisiología les han enseñado a hacer determinación de grupo sanguíneo. Entonces, según el antígeno que tenga presente en sus membranas, va a determinar el grupo sanguíneo. Lo mismo sucede con el RH. El RH
Es otro tipo de antígeno que solo está en un grupo específico de eritrocitos. Todos los que tengan antígenos de superficie van a ser RH positivos y los que no van a ser RH negativos. Y esto es importantísimo principalmente en dos situaciones. Una, la más importante, es en la transfusión sanguínea. Porque estos aglutinógenos le van a alisar a los eritrocitos del receptor. Y la otra es en la eritroblastosis materno-fetal por el RH. Entonces aquí tenemos al antígeno que depende de cada antígeno en la superficie del eritrocito, y aquí tenemos el anticuerpo. Entonces usted tiene que unirse y dependiendo del que se vaya a unir es el que va a determinar el grupo y factor RH. Entonces aquí tenemos a los antígenos A y tenemos a los anticuerpos B. Aquí tenemos a los antígenos B y aquí tenemos a los anticuerpos anti-A. Para el grupo AB tiene ambos antígenos, pero no tiene anticuerpos. Y para el grupo O no tiene antígenos, pero tiene ambos anticuerpos. Tienen que memorizar esa situación. Su entrada a su examen, por si acaso. Importantísimo. El sistema RH, o en el sistema RH las aglutininas casi nunca aparecen en forma espontánea. Son genéticamente predispuestas. Entonces, tenemos al grupo O, no hay nada. Y aquí están sus dos anticuerpos. Y tenemos al grupo A, si se fijan, que es una morfología específica. En el B es una morfología específica. Y en el AB tiene A. Pero no hay ningún anticuerpo sérico. Y esto a nosotros nos lleva a hacer nuestra tablita genética de probabilidades para nuestra descendencia. Si yo soy del grupo O, se supone que yo tengo dos alelos recesivos. Y me caso con alguien que tiene el grupo A. El grupo A tiene dos tipos de alelos. Uno dominante, que es el A, y el otro que puede ser recesivo O. Entonces puede ser A o. Cuando yo, que soy recesiva entera, significa de esta manera, me caso con alguien que tiene este tipo de sangre, entonces mis probabilidades van a ser aleatorias. Lo mismo sucede con el RH. Entonces aquí tenemos positivos contra negativos. Entonces nosotros tenemos que hacer los genotipos, que son estos, y los fenotipos. ¿Qué son los genotipos? ¿Qué son genotipos? Conformación genética. ¿Cómo están predispuestos genéticamente? En cambio, el fenotipo es lo que nosotros vemos. Yo soy del grupo A negativo, pero tengo dos opciones: de ser A dominante ambos alelos, o ser A dominante un solo alelo y tener el alelo O recesivo. Eso es lo que es mi genotipo. Pero mi fenotipo es el grupo A. El fenotipo es lo que se expresa. El fenotipo lo que viene determinado genéticamente. Eso tiene que quedar claro. Entonces, tenemos que jugar con las distintas formas de presentación de los genotipos. Los hijos de Mendel. Exacto. Entonces ustedes tienen que hacer sus probabilidades, ¿no? Esto es un dominante homocigoto. Este es un dominante heterocigoto. Este es un recesivo homocigoto. Entonces aquí tenemos un homocigoto dominante con un heterocigoto, con un alelo dominante y otro recesivo. Entonces tenemos que jugar con eso.
para determinar el grupo sanguíneo en la descendencia. Y lo mismo sucede con el RH. El RH negativo es el alelo recesivo en homocigosia. Si no, no se expresa. El que viene así es positivo, no hay dónde perderse. El que viene así es positivo, solo el que viene así es negativo. Punto. ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve a nosotros? En hemoterapia, para los pacientes que deben transplantar. Ustedes saben que la transfusión de una unidad de sangre le puede salvar la vida a un ser humano. Para eso nos sirve. Para garantizar el éxito de las transfusiones. Ante todo, un proceso transfusional debe hacerse una fenotipificación y genotipificación del grupo y del RH, tanto del donador como del receptor. En ginecobstetricia, para la enfermedad hemolítica de recién nacido o la eritroblastosis fetal, y para la antropología, para estudiar las poblaciones y sus interrelaciones evolutivas. Ahora, solo con la sangre, analizando la sangre, podemos rastrear a nuestros ancestros hasta 7 generaciones por encima de nosotros. Ahora, hoy en día. Antes eso era suena, ahora no. ¿Y para qué nos sirve esto? Para el rastreo de enfermedades oncológicas o para las hematológicas. Por ejemplo, la hemofilia. Que la hemofilia parte desde el siglo X. Entonces, para eso nos sirve. Entonces, aquí tenemos el cuadrito que ustedes tienen que aprenderse de memoria para saber quiénes son donantes y quiénes son receptores de qué cosas. El grupo AB positivo es universal. En cambio, el O es donador universal. Y en medio de estos dos están los demás. Así que a memorizar el cuadrito. ¿Qué es la eritroblastosis fetal? La eritroblastosis fetal es una incompatibilidad por el RH. Yo, RH negativo, me caso con un RH positivo. En mi primer embarazo, yo genero anticuerpos. Hago la sensibilización. Mi primer embarazo no pasa nada. Todos felices y contentos. Pero ya he generado anticuerpos. Mi siguiente embarazo, si es que no cambio de marido, voy a tener serios problemas. Porque lo que va a condicionar es una hemólisis prematura, por lo tanto, un aborto. Si es que no me hago poner la vacuna anti-D, porque al poner la vacuna anti-D, evito la formación de anticuerpos. Entonces, para eso mismo, ¿no? El primer embarazo es de sensibilización y el segundo es de aglutinación. Entonces ahí está. El bebé es positivo, la mamá negativa, la mamá comienza a generar anticuerpos y finalmente termina eliminando al producto. La mujer embarazada RH negativa es sensibilizada al estar expuesta a los glóbulos rojos RH positivos de la madre en el momento del parto. Solamente en ese momento se lleva a cabo la sensibilización. Es un evento raro y que ocurre solo en el 2% de los casos. Hay un fenotipo, hay N cantidad de, por si acaso, de formas de agrupar a los distintos grupos sanguíneos. Pero estas son las más importantes, el RH y el grupo. Pero hay uno que es un fenotipo que se ha descubierto recientemente, que lleva el nombre de fenotipo Bombay. ¿Por qué? Porque se ha descubierto en Bombay, que es parte de la India, que se la considera una alteración genética. No les voy a decir un defecto porque no es un defecto, es una alteración genética, en el que va a haber un reemplazo. Va a haber un reemplazo de un aminoácido en la cadena estructural
del grupo sanguíneo. ¡Ay, quizá! En el grupo A, por ejemplo, si ustedes se fijan, la proteína más, más importante para determinar el grupo es la glucosa, que es una proteína, es una proteína. En el grupo B, y si se fijan, la disposición de estas proteínas es específica como el grupo. En el grupo B, fíjense, tiene una disposición distinta. Y en el grupo O tiene otra disposición. En el caso del normal hay la ausencia de esta proteína que se llama glucosa. Entonces, una alteración que evita la producción de esta proteína es la que se considera como lumbar. Es un fenotipo que se trata de un rasgo visible y medible y heredable. Entonces el fenotipo es lo que nosotros vemos, lo que observamos. El cabello rubio, los ojos azules, el tamaño, lo que es gordito, lo que es flaquito, eso es lo que nosotros observamos, es el fenotipo. En cambio, el genotipo es nuestra formación genética. Entonces, el fenotipo de los grupos sanguíneos se produce a partir de los precursores del gen H, mayúscula H, sobre el que actúan las enzimas fijadoras de azúcares. Estos azúcares es la glucosa, la principal, la disposición de la glucosa. Y esos son los que van a otorgar la especificidad antigénica A, B, O. El gen H, al ser un rasgo dominante, todo lo que es dominante es con mayúscula, todo lo que es recesivo es con minúscula. Al ser un rasgo dominante, siempre se va a encontrar se va a expresar en heterocigosis, siempre. Y el rasgo homocigoto en recesividad siempre tiene que estar junto en homocigosia para que se exprese, si no, no se expresa. Siempre se va a expresar en dominante, siempre. Entonces, en el fenotipo Bombay es un heterocigoto con un rasgo dominante. Esa es su característica. El individuo en homocigosia siempre va a expresar su recesividad. Es una sangre extremadamente rara. No tiene ningún antígeno en la membrana, ni A ni B. Es necesario no confundir el fenotipo Bombay con el grupo C. ¿Por qué? Por su disposición de azúcares, de proteínas. La frecuencia de portadores anti-RH positivo del fenotipo Bombay es de 1 en 300.000. Y estamos hablando de solo ciertos lugares. Estamos hablando solo de la India, para ser exactos. Entonces, los fenotipos Bombay pueden donar sangre a cualquier tipo de grupo A o B. Pueden donar, pero no pueden recibir. Solo deben recibir el fenotipo Bombay. Ese es el problema. Yo he tenido la oportunidad de tener un paciente que nos ha inmovilizado N cantidad de paquetes porque no podíamos transfundirlo. Ese paciente no. Pero nosotros no tenemos en nuestro medio el mecanismo para determinar este tipo de fenotipo. No tenemos nuestro fenotipo. Entonces ahí está. Hay otros sistemas para determinar el factor, pero el más utilizado es este. Tenemos otro tipo de esto, que es la sangre dorada. Este es un dolor de cabeza. ¿Por qué se llama sangre dorada? Suena bonito, suena elegante y obviamente pertenece a un grupo muy exclusivo de personas. Australianos, para ser exactos. Se denomina RH nulo. Es también considerada una alteración genética. Su nombre oficial es RH nulo, así se llama. A diferencia del RH negativo,
Este RH negativo tiene una proteína que se llama D. Esta sangre dorada no tiene sangre dorada. Esa es la diferencia. Este tipo de sangre se detectó por primera vez en 1961 en una mujer aborigen australiana. Y desde entonces solo se han conocido 43 casos en todo el mundo de RH. Se adquiere de manera hereditaria al ser una alteración genética. Ambos padres deben ser portadores, porque solo en recesividad se van a expresar. El RH nulo puede ser un tesoro o un riesgo. Tesoro que puede donar a todo el mundo. Riesgo que solamente ellos pueden recibir. Es una sangre universal, donador universal. Cualquier persona con cualquier tipo dentro del sistema RH negativo sí la puede recibir, aunque solo puede administrarse solo en casos específicos y tiene una alta capacidad de salvar. Sin embargo, es casi imposible de conseguir. Por eso se llama sangre dorada o sangre de oro. Preguntas, dudas. ¿Le damos todavía tiempito? Oigan, todavía tengo que darles transfusiones en línea. Hay tiempo, hay tiempo. Con esto termino. Esto es poquito. ¿Ya vienes a pasar? Ya, ok. El jueves no viene. Ya, el jueves entonces. El jueves no pasamos a leer, entonces.